Gracias por esperarnos, ya estamos de vuelta para seguir conversando con Mariano Fontecilla, un diplomático de larga trayectoria, de gran experiencia, lleno de vivencias, un hombre de vocación de servicio público que sigue impulsando la elevación en la calidad de las relaciones internacionales del país, ayudando a los parlamentarios cada vez que salen, ayudando a los presidentes de las cámaras del Senado, la Cámara de Diputados, y también siendo el que recibe a todos nuestros dignatarios que visitan el Parlamento y, en fin. Mariano, has estado en España, has estado en Italia, vinculado al Vaticano, estuviste en los países nórdicos, también estuviste cumpliendo labores en Ecuador. Me gustaría volver entonces a conversar sobre tu experiencia, particularmente en el Vaticano. ¿Cuántos papas has visto tú pasar a lo largo de tu trayectoria y con los que te has vinculado además? Bueno, me parece que Pío XII, que era una especie de ascético personaje, 6 papas, comprendido el actual Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y Ratzinger, el actual. En total, esos son, en cuanto geográficamente hablando, de carrera, 17 años en Roma, 10 años en Madrid y 3 años en los países nórdicos. Estaba en todos los países nórdicos, más los 2 años en Ecuador. Volvamos al tema del Vaticano, porque yo he leído que tú tuviste una experiencia ahí entre anecdótica, pero también muy simbólica con uno de los papas. Cuéntanos esa historia. Sí, bueno, debe ser seguramente el papa que se puede decir que fue más cercano y más amigo y conocido y reconocido por él, porque no todo el mundo le debe suceder eso, que fue Juan XXIII. Papa bueno. El Papa bueno, el Papa que revolucionó la Iglesia y que la devolvió a sus orígenes, porque eso era la maravilla y lo que él pretendió hacer con el Vaticano II. ¿Y qué te sucedió con él? Bueno, con él, una vez sí, pues porque en estos reconocimientos de estas situaciones, siempre los días miércoles son las audiencias generales. En esa época todavía era muy fastuoso, y no como ahora que es muy popular y con mucha gente. Él llegaba, se usaba la silla gestatoria. Aparte de ella, que llegaba con los macieres y con a los hombros, y se le colocaba en un pequeño trono en una sala clementina, que era una de las salas importantes del Vaticano, y entonces alrededor, abajo de este trono, se puede decir, se ponían las personas del día miércoles, que a veces habían personajes muy importantes. Y entonces el Santo Padre, en aquellas ocasiones que estaba el ministro tal, el canciller alemán, o esto, que correspondía no a una audiencia privada, sino que está pública, pero ahí él bajaba del trono para ir y lo saludaba 1 o 2 y volvía a su trono y luego desaparecía. En una ocasión, yo estaba con 2 chilenos, y los voy a nombrar inclusive porque uno era un parlamentario, los 2. Uno, Eduardo Müller, un senador muy famoso, muy conocido, muy inteligente. Eso sí que puede haber que cambiarlo de una provincia a otra, porque nunca más volví a la provincia, pero era una maravilla, debía haber sido un senador nacional, claro, por orden. Y Raúl Aldunate Phillips, que había sido también parlamentario y que estaba allá en la FAO. Con estos 2 señores me fui para allá. Él creo que era un masón dormido, que bueno, que él se despertó entero, parece, porque en todo caso sucedió lo siguiente, que yo miré al lado, porque en un momento dado yo dije, no hay nadie aquí, hoy día importante, y se va a ir directamente. Y empiezo a ver que se ha bajado, me equivoqué, pensé, y empecé a mirar, bueno, no volví a ver ningún personaje. Yo dije, ¿habrá algún desconocido acá que yo no sé? Y ya está.
pero venía hacia donde estábamos nosotros. Juan 23 entonces, iba Juan caminando. 23 iba bajando, entonces yo al lado, menos, pues miré a los lados, no hay nadie aquí, pues qué cosa más rara. Bueno, resultado, llega hasta donde estoy yo me doblé solo las rodillas, oye, y él, oye, simpáticamente me toma las manos, me levanta de lo arrodillado que estaba y me dice: Lei così simpático, siempre me acompaña y mercoledì, como diciendo, usted tan simpático, todos los miércoles me acompaña, claro, porque era parte de mi labor como último secretario, de tener que llevar a todos estos Era la pega. Claro, bueno, le subí titulaje, los puse de activo, le dije que era el embajador extraordinario, el senador más conspicuo. Bueno, no supe cómo elevar la calidad de todos mis compañeros para justificar, para justificar la bajada Tamaño del trono. gesto. Claro, este gesto del pontífice. Qué bonito. Ahora, ¿qué ha significado esta carrera diplomática que se sostiene hoy en este trabajo parlamentario? ¿Qué reflexión harías tú? Porque también leí por ahí que tú haces una definición de por qué está la diplomacia. ¿Por qué existe la diplomacia? Bueno, la diplomacia en realidad y uno de las secuelas de la diplomacia que tan poco gusta a la gente, este famoso protocolo, oye, claro, que a mi juicio no habría tenido existencia alguna si hubiera un mínimo de educación. y eso sí que eso vale para todo el mundo. O sea, la diplomacia es porque hay mucha gente mal educada en el mundo. Bueno, nada más, pero y el protocolo en sí, para meterlo dentro de la diplomacia, no se trata de la diplomacia, sino que entra a raíz, porque con criterio todas estas situaciones y buena voluntad y simpatía se habrían arreglado. Pero de la Convención de Viena, cuando se llegó en el año 1815, la primera, y se ratificó después en 1960 la segunda, es porque nadie se pudo poner de acuerdo por estas debilidades humanas. Todos quieren estar en el centro de la actividad. Y como por eso se hizo el Tratado de Versalles, fue allá después, oye, y se entró por el Palacio, que es donde se llevó a cabo esto, ¿no? La convención esa de Viena. Era un gran palacio con una serie cantidad de puertas donde todos pudieron entrar sin mayor dificultad, cada uno por su puerta. Ahora, estos monarcas y emperadores, claro, de la época. Ahora, háblanos un poco de tu relación familiar, porque hay mucho pariente tuyo en la historia, no solo de Chile, también del Perú. Bueno, del Perú sí, exactamente, porque de allá vinieron los Santiago Concha en su calidad de capitán general y gobernador de Chile, como presidente, o sea, él se le llamaba presidente en 1717 o 17, 18. De ahí parte, claro, él vino a hacer un juicio de residencia a Ustaritz, un vasco que parece que había habido algunos manejos poco prolijo. Del Ustaritz, él cumplió con su deber, tuvo además ideas muy interesantes, fundó la ciudad de Quillota, era San Martín de la Concha, precisamente con la idea de transformarlo en capital. Además de ello, él, después de todos estos trabajos y todas estas situaciones, ya volvió de nuevo a la situación superior que él tenía dentro del tribunal de la Real Audiencia en Lima. Después su hermano ya volvió a Chile, ya quedó la familia, y de allí vino ya, pero posteriormente, mucho después, quien después también estuvo, uno bisnieto de él, fue en la época de Marcó el Pont, le tocó estar presidiendo cuando los realistas estuvieron de nuevo en el poder durante esos años de la Reconquista. Él tuvo que ser presidente de la Real Audiencia, porque alguien tenía que seguir haciendo. Era un funcionario público, estuvo 21 años a cargo de la monarquía, quedó muy a mal traer en toda esa transición, porque esa sí que fue un poquito más difícil, más traumática esa transición, claro, porque todas las que hemos tenido posteriormente, pues era de monarquía a república. Y entonces ya finalmente creo que el general Prieto logró concederle una pensión, porque fue echado, salió al Perú, Brasil, después volvió. ¿Y cuándo tu familia
empieza a vincularse a la actividad vitivinícola, que es donde yo veo que tienes más... Claro, en todo caso también tengo padre y por ese lado entonces oye, claro, la madre segura, pero aquí está el padre también y ahí sí que esa familia, sí que desde 1600 y tantos estaban acá, él estaba a cargo monárquicamente en esa época de toda la parte norte del ejército real, así que el cargo era de maestre de campo y de ahí viene todo esto. Después nada menos que Francisco de Borja Fontecilla fue 3 veces presidente del Senado, el Senado conservador en el año 1822 y bueno, y de ahí entonces sigue y suma ambas dos familias al servicio por todos estos 200 años a la República. Eso sirviendo al país. Sirviendo a la República. Y otros tantos a la monarquía. Ahora, pero, tú, en tu larga trayectoria, porque la gente no sabe, pero estos botones se llaman, ¿verdad? Este botón que, claro, demuestra un botón, como se dice. Demuestra un botón. Un botón de la gran condecoración. Son símbolos en el ámbito diplomático que representan las distinciones con que se ha distinguido a los funcionarios que, bueno, tienen los merecimientos y la trayectoria que tú tienes. Tú debes tener mucha condecoración y muy valiosa, muy querida. Yo estuve acompañándote hace un par de días cuando maravillosamente el gobierno, el Estado peruano te distingue con la máxima... fue un ascenso máximo en todo esto, porque ya no hay otra. Ya bajar el sol, solo los peruanos lo pueden hacer. La máxima condecoración el sol del Perú. El sol del Perú. ¿Qué otras recuerdas tú que te hayan llenado de satisfacción, que te hayan hecho sentir muy feliz? Bueno, en realidad, como las primeras, uno siempre se acuerda que me la dio Bernardo de Holanda, quien pasó a ser desde ese momento un amigo durante toda la vida y que no ha abandonado nunca a sus amigos, hasta que murió él. Él me condecoró en el año 50, que fue la primera vez que vino, después volvió en 56 como presidente del mundo ecuestre mundial, no ya como príncipe, que después estaba casado con la reina de Holanda. ¿Y qué otra condecoración tú recuerdas? Después de ahí, a reglón seguido, vino la de Gallagher, el famoso ministro que conté también en la condecoración que vino, y las otras situaciones, indudablemente, la del presidente Cosiga, que es inusual que un presidente de república esté despidiendo a un embajador cuando regresa a su país. Y él lo hizo personalmente, me convidó a un té, invitando con toda la gente, funcionarios del Quirinal, y me dio un té de despedida. Eso me lo acuerdo. La reina, que como conté antes, me condecoró en el Hotel Carrera, me hizo Sir, Lord, porque la orden Victoria, la orden de Victoria, que es la personal de los Windsor, de ellos. ¿Tienes la distinción de caballero de la orden? Ah, sí, esa es una designación. Eso es como gentilhombre de su santidad el Papa. Esas son dos cargos, no son solo distinciones, sino que, bueno, lo es en sí, porque ser miembro de la familia pontificia, como es lo que uno pasa a ser con el cargo de gentilhombre de su santidad, más en lo terrenal no se puede aspirar. Y especialmente para uno que es católico. Claro. ¿Y en el ámbito de Malta? Y es lo mismo, es una graduación. Yo era caballero de honor y de devoción dentro de la Orden de Malta y tengo la más alto grado allí, que es Gran Cruz. ¿Cuál es tu reflexión cuando tú miras la perspectiva? ¿Qué reflexión tienes de tu trayectoria, de tu entrega al servicio público? ¿Cuáles son los pensamientos que te cruzan? Los pensamientos que me cruzan es el siguiente: de haber sido un servidor del Estado. De haber sido un servidor del Estado, que no puede ser nada más honorífico en sí, o por lo menos para mí, haber podido representar
a mi país y a Chile en los lugares en que he podido estar, en la mejor forma que lo he podido hacer yo, y cuando el medio siglo que me acompañó mi mujer, cuando ella con brillantez, vivacidad y simpatía, oye, lo hacía conmigo, oye, que creo que a lo mejor era aún superior, oye, mi representación. Oye. Por supuesto. Ahora, la reflexión que además quisiera pedirte es, a mí te lo quiero decir al revés. A mí lo que más me llama la atención de tu trayectoria es la dignidad y la humildad con que tú enfrentas la vida. ¿Qué reflexión te surge de eso? Eso me surge que yo creo que soy gran partidario de autorreconocer la infalibilidad y la fabilidad de todo el mundo, porque nadie es infalible. Oye. Ni siquiera el Santo Padre, no. Salvo en algunas situaciones puntuales que se conocen y se saben muy bien. Y entonces el reconocer eso, sí que creo yo haberlo hecho en la mejor, haberme reconocido como soy. Y al mirar en perspectiva tu trayectoria larga de vida diplomática y vincularla con lo que ha sido tu familia, ¿qué reflexión surge de ahí? Ahí surge una reflexión que creo que he cumplido también con la familia, porque esta familia verdaderamente en su totalidad, en ambos lados, ya sea el Melchor Concha y Toro, que fue el fundador. Ya me dio sed, dijiste. El Melchor Concha y Toro, por ejemplo, fue ministro de Hacienda, era un hombre público, estuvo en la Revolución del 91, trató de evitarla, hasta que al final ya quedó por el lado congresista. Pero trató hasta el último momento de evitar la conflagración. El gentil hombre de alma que yo veo en ti, el buen hombre, el hombre humilde y bondadoso. ¿Qué piensa de sus amigos? ¿Qué reflexión hace cuando se expresa ese concepto que es tan hermoso de la amistad? Pienso que parte del éxito de mi vida, no parte, la totalidad del éxito de mi vida ha sido el poder congraciarme con mis amigos que han sido elegidos por mí. Hay otros que tienen familia, que tienen hermanos, yo soy hijo único, yo he podido elegir los hermanos. Y eso sí que lo he hecho, creo que con bastante buen olfato e intuición, porque siempre he recibido nada más que buenos consejos, simpatía, he sido acogido, como te consta, en el Congreso en forma verdaderamente encomiable para mí. No veo que haya, y creo que ese paso por acá es muy definitivo, que es la parte humana. Y que un poco yo me quejo que en materia de diplomacia esa parte se esté dejando un poco a un lado por tanto tecnicismo, por tanto protocolo, por tantas situaciones que no condicen con la relación y convivencia humana. Y en la relación humana, en los valores humanos, ¿cuáles son los valores que tú más destacas de la relación humana? ¿Qué es lo que tú consideras una virtud? La lealtad, la lealtad. La lealtad. Será una virtud, no sé lo que será, pero el caso es que es definitivo. Y para una persona que sea, como te decía, que considera que es muy falible, no infalible, sino que falible, tiene que funcionar con equipo. Creo que todo el mundo debe hacerlo, porque hay ciertas cosas que no funcionan solas. Pueden ser las ideas, puede ser esto, pero la realización de ella, el cumplimiento de ella, va todo en el plan de la lealtad. Y en la trayectoria de esta larga y hermosa carrera pública, ¿qué te gustaría que la gente pensara de ti? ¿Qué es lo que... ¿Cuál es la valoración que a ti te llena más? Ya mira, me llena más, oye, en primer lugar, que todas estas honorificencias, todas estas situaciones, todas estas cariñosas expresiones que las he tenido no han sido póstumas.
Y no han sido en vano tampoco, porque están merecidas. Eso desde cuelo, espero que no sean en vano y que puedan seguir todavía un poco, Sí, por lo que supuesto. sea, lo que Dios me dé de salud. Pero eso sí que considero que tiene un valor inestimable, porque aquí son un poco restringidos en el poder tener y decir y valorar a la gente. A Mariano Fontecilla, ¿qué le gusta comer con sus amigos? ¿Qué comparte con las personas que más quiere? Mira, lo que me dan de comer, lo que me dan de comer y de todo, porque tú bien sabes que hemos comido en el extranjero las cosas más increíbles que todos mis compatriotas hoy quedan espantados. Hasta que el senador Romero un día me dice, pero se comió todo un macetero de flores un día delante de no sé dónde fue, que para hacerle una broma le dije, mira, oye, si no sirven de comer, yo me voy a comer esta flor, y me la comía. Y en Asia se comen insectos. Lo que venga, pues alacranes surtidos y fritos. Alacranes confitados, me acuerdo. Confitados, muy ricos. Y en el beber, blanco, tinto. Mira, en el beber con mucha moderación, porque realmente no soy ni un gran conocedor ni un gran bebedor. Pero sí un buen vendedor. Eso sí, por lo menos en lo personal llegué a Ecuador con 7.000 cajas y me fui con 37.000 que se aumentaron y otro tanto, pero con el debido respeto a todas las viñas de Chile, porque a todos los he cogido en el exterior, oye, tratando de ser lo más ecuánime posible. Hermoso. Por lo demás que no fue difícil, porque a raíz de Conchitoro, que ha sido prácticamente el conocimiento, como lo dijo el embajador, Chile conocido a través de Conchitoro. Así es. Sí, así ha sido. Se diversifica y gracias al trabajo particularmente de ProChile, el mundo parlamentario, las empresas, hoy día Chile es reconocido en todo el mundo con su vino. En todo el mundo. Y eso es sumamente importante, y no con estas situaciones telúricas, ni con algunos futbolistas o con 2 o 3 cosas de carácter de paso. Así es, sí. Y con valores que tienen una proyección y un sentido mucho más profundo. Más profundo, pero hay que terminar seguir. Sí. Perdón. No, pero indudablemente hoy viene un artículo en el Mercurio que lo leí con mucha atención y que está en este mismo tema nuestro, que no podemos dormirnos en los laureles y tenemos que seguir dando a conocer mucho más el Chile que nosotros pensamos como somos conocidos. El Chile que soñamos. Yo antes de terminar este programa que he querido compartir con mi amigo, pero sobre todo con un servidor público admirado. Yo te admiro mucho por tu trayectoria, yo te admiro por cuando te veo trabajando, cuando te veo atendiendo las grandes dignidades o ayudándonos a nosotros a poder llegar a los distintos ámbitos cada vez que vamos a los encuentros mundiales, a los distintos foros, a las distintas reuniones de parlamentarios. Te quiero reconocer primero la calidad de gente. Te quiero decir que eso es compartido por mucha gente en el Parlamento y por cierto de todos tus amigos de la diplomacia. Tu gran calidad humana, ese sentido de dignidad y de humildad al que yo hacía referencia, y además el ejemplo de profesionalismo y de perseverancia que tú nos das permanentemente. Es un honor y un privilegio ser tu amigo. Tú me has dado precisamente la síntesis de lo que tú me estabas preguntando. ¿Cuál es tu idea del paso acá terrenal y qué es lo que te gustaría de ser recordado? Lo acabas de sintetizar, quizás con un poquito demasiado cariño, pero pero parte de eso sí que me gustaría que fuera así. Justeza y reflejando fielmente lo que se siente por un gran servidor público y un gran amigo. Con usted, amiga y amigo televidente, nos encontramos en nuestro próximo programa de Nuevas Miradas, mirando el mundo desde una perspectiva distinta. Muchas gracias por su sintonía. Wow.